Aquí Dios no pretende decir que nosotros somos del polvo y que fue literalmente un soplido. No pretende decir esto. Quiere decir con esto, primero, que tenemos un rasgo de terreno limitado, por eso venimos del polvo, y un rasgo de divino, el soplo divino que nos da la vida. Después de todos esos esfuerzos, se logra por fin llegar a propuestas bíblicas adecuadas que expliquen el poligenismo, y resulta que ahora la ciencia genética actual dice que no es posible que no haya sido una primera pareja, una cepa. Los estudiosos ya de genética ya no se meten en esto, porque quisieron meter antes la discusión y ahora que vieron cómo la dañaron, prefirieron decir, no vamos a callar. Pero resulta que la ciencia genética actualmente del siglo XXI dice, es una sola cepa la humanidad. No son varias cepas, es una sola. Tenía que haber sido una sola. De una pareja, dice la ciencia genética actual, entonces salió la humanidad entera. Óigame qué lío entonces. Eso tumbaba todo el esfuerzo que hicieron los teólogos para cotejarse a la ciencia y para caerle atrás a la ciencia. Entonces, ¿qué problema es este? Y resulta que se puede desprender algo de aquí. Cuando estamos hablando de religión, la religión y la ciencia normalmente tratan de explicar lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con las hipótesis científicas para tratar de alinearse con ellas inmediatamente hasta no esperar que sean hipótesis probadas y demostradas. Resulta que ahora es más factible, genéticamente hablando, que tuviese que ser una pareja. ¿Y quién lo dice eso? ¿La Biblia? No, la ciencia. Sí, pero la Biblia lo decía. ¿Qué problema? Entonces, por esto tenemos que aprender a dejar que no tenemos que estar en contra de la ciencia, tenemos que dejar que hable, pero nosotros, los que hemos estado abordando la ciencia, vemos como tantas teorías que surgen, después vienen y dicen que no se caen las hipótesis y resultan otras, y resulta que eso no digo yo solamente en ciencia, no digo yo en astronomía, lo digo hasta en nutrición. En nutrición resulta que algo hace daño y después resulta que los científicos han demostrado que no hace daño y después otra vez que hace daño y todo el mundo dejando de comer y comiendo y dejando de comer. Y uno dice, ¿no será mejor cuando hayan hipótesis dejar que corran para ver? Y así también la religión tiene que ser un poco más sensata y no caerle atrás a la ciencia ante cualquier grito que saque, para no estar después teniendo que tragarnos todo lo que hemos inventado. Y todo lo que se inventó en los años 60 a 90, señores, casi todo es folclore. Y tenemos que verlo y decir, mira lo que decían, mira lo que decían. Y ahora resulta que lo más probable es que la humanidad surge de una cepa, una sola cepa. Como todas las enfermedades, los virus salen de una sola cepa. Que si después tiene mutaciones, puede tener mutaciones, pero los virus y las realidades que salen, los seres vivos que salen, normalmente tienen una cepa primero. Y así también el ser humano. Eso los genetistas pueden explicar esto, y por eso nosotros no tenemos que estar tratando de buscar caerle bien a la ciencia, ni la ciencia tampoco tiene que estar tratando de rechazar la fe. Ambas son, la fe y la razón, dice Juan Pablo II, son las dos alas que le permiten llegar al hombre a la verdad. Por lo tanto, la fe y la razón no son enemigas. Y tampoco tenemos que estar buscando siempre acotejarlas hasta que cada una de ellas no desarrolle bien su discurso. La teología se va desarrollando, la Biblia se va desarrollando y se va desarrollando también la ciencia, y dejemos que corran cada una por su lado y poco a poco iremos encontrando el camino adecuado. Entonces, el relato religioso dice en la Biblia, Adán y Eva eran una pareja, entonces fue creada por Dios, Dios le infundió la vida y les puso un alma viviente y fueron creados buenos, no fueron creados malos, fueron creados buenos los hombres. Pero en los seres humanos hay una libertad. Y se desarrolló, si pudiéramos hablar científicamente, una mutación ética. Se desarrolló una mutación que afectó a la humanidad, en la cual surgió una tendencia básica a cometer el pecado, que va más allá de los pecados individuales que cada uno hace. Resulta que vamos arrastrando un pecado
que sobrepase mucho la capacidad que nosotros tenemos de pecar. Una humanidad que va llevando el lastre, toda una corriente ética que la lleva al pecado como un peso imposible de soportar. Entonces Adán representa a esa humanidad también en su fragilidad, en una libertad mal usada y en su incapacidad de alcanzar el sumo bien. Eso es lo que está narrado aquí. El hombre fue creado bueno, el hombre fue creado para bien, el hombre desarrolló por su posibilidad propia que se le fue dada, la posibilidad de rechazar, vivir en comunión con Dios, la rompe y entonces vive al lastre toda la humanidad con un peso que no puede llevar. Entonces, Adán es un concepto que engloba a todos los seres humanos. Al varón se le impone al octavo día, en el mundo judío, al octavo día se circuncida, porque a los 7 primeros días se dejan los 7 días de la creación para decir que eres un hijo de Adán. Y después se circuncida para decir que es un hijo de Abraham. O sea que los 7 primeros días en el mundo judío son para recordar que somos hijos de Adán. Quiere decir con eso, hijos del pecado. Quiere decir con esto, con una enfermedad que trae la muerte. Porque por el pecado entra, dice la Biblia, la muerte y la enfermedad en el mundo. Entonces, Adán tiene varias características interesantes. Primero, Adán, fíjense cómo nombra a cada criatura. Le dijeron, llama a cada criatura como tú quieres. Este es el león, este es el perro, este es el renacuajo, este es aquí y este es allá. Y Jesús también va a hacer eso mismo. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y llamo a cada uno. Yo soy el buen pastor y llamo a cada oveja por su nombre. Después, Adán no desea estar solo. Y tiene a Eva. Se busca a Eva. Jesús tampoco va a estar solo. ¿A quién se va a buscar? A la iglesia. La iglesia, como su esposa. Sabemos muy bien que en la teología va a desarrollar a la esposa de Jesús, que es la iglesia. Después, Adán recibe la orden de ser fecundo. Tenga muchos hijos. Jesús y la iglesia también van a ser fecundos. Le va a Jesús a dar el mandato: hagan discípulos de todas las criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice Dios a Adán le dice: sometan toda la tierra, proclamen la buena nueva del Evangelio. Quien crea se salvará. O sea que hay una similitud interesante que podemos comenzar a encontrar entre Adán y Jesús. Pero hay problemas en ese Adán. No se le puede pegar todo, hay cosas muy diferentes. El problema es que Adán tiene una tendencia a la desobediencia, por lo tanto al pecado, diferente completamente a Jesucristo, que es el que tiene la tendencia radical a la obediencia, a hacer todo cuanto el Padre le dice. La obsesión de Jesús es hacer todo cuanto le hace el Padre, y la obsesión de Adán es comerse todas las frutas que Dios le prohíbe. O sea que son diferentes completamente en eso. Después, esa desobediencia de Adán se transmite, se pega, es como un SIDA, se pega a las siguientes generaciones. Y entonces Jesús es el que viene a anular esa tendencia al pecado. O sea que Jesús es el que viene a revertir esa transmisión del pecado que Adán había comenzado con su pecado. Y tercero, por Adán entra la muerte a la humanidad. Y lo contrario es que en Jesús, por el contrario, lo que viene es que la vida eterna, la eternidad. O sea que vemos que si tienen cosas parecidas, tienen cosas también radicalmente distintas. O sea que hay un gran parecido entre Jesús y Adán. Entonces por esto San Pablo es el primero que va a desarrollar esta teología tan hermosa, que va a entender a Jesús como un nuevo Adán. Vamos a abrir capítulo 5 otra vez, que lo teníamos abierto al principio, de la carta a los Romanos. Porque, dice el capítulo 5, versículo 12, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa,
no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión parecida a la de Adán, el cual es figura del que te había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos? Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación, pero la obra de gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. Aquí San Pablo está entendiendo, uno vino a traer la muerte y el otro vino a traer la justicia. Lo va a desarrollar todavía más claramente en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 16. Dice aquí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil. Están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo murieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, Adán, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así todos revivirán en Cristo. Adán es el portador de ese virus que Cristo viene a desactivar. Por lo tanto, si antes venía la condenación, ahora viene la justificación. Y si si con Adán venía la muerte, ahora viene la vida, viene la resurrección. Y ahora más que eso todavía, no solamente viene a traer la resurrección, viene a traer la eternidad. Capítulo 15, versículo 44. Dice aquí, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo primero que aparece, sino lo natural. Y luego lo espiritual. El primer hombre salió de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Nos está diciendo a nosotros que Adán vino a traer al mundo la limitación del ser humano. Días limitados. Y ahora en Cristo viene a darle eternidad a nuestra vida. Y los que son celestiales, es decir, los que nacen en Cristo ahora, ya no son hijos de Adán, sino que ahora también participarán de la eternidad. Por lo tanto, San Pablo desarrolla la teoría de que en Adán se nos contagió a nosotros la muerte, la condenación, y ahora Cristo viene a traer salvación. Con Adán se nos contagió la muerte, y Cristo viene a traer resurrección. Con Adán se nos trajo a nosotros el carácter terreno. La imagen que teníamos de Dios se cayó y desarrollamos una imagen terrena que se acaba cuando morimos y nos entierran. Pero con Jesucristo esa imagen vuelve a ser celestial y volvemos a recuperar la imagen que teníamos de Dios. La figura de Adán es un concepto que engloba a todos los seres humanos en el pecado.